Hablemos un poco acerca del urbanismo, la arquitectura y su decoración. La arquitectura adopta muchas formas diferentes en el mundo islámico, a menudo su relación con la religión musulmana. La mezquita es una de ellas. Pero la madrasa y los lugares de retiro son también edificios típicos de los países del Islam, adaptados a la práctica del culto. Los tipos de edificios varían mucho según los periodos y las regiones. Antes del siglo XIII, en la cuna del mundo árabe, es decir, en Egipto, en Siria, en Irak y en Turquía, casi todas las mezquitas siguen el llamado plano árabe, con un gran patio y una sala de oración hipóstila, pero que varían enormemente en su decoración e incluso en sus formas. El Maghreb. Las mezquitas adoptaron un plano en T, con naves perpendiculares a la Qibla, mientras que en Egipto y Siria las naves son paralelas. Irán tiene sus propias especificaciones, como el uso de ladrillo y la decoración en estuco y cerámica. El uso de formas particulares, a menudo tomadas del arte sasánida, como los iwan, porches de entrada abiertos con un gran arco, y el arco persa. En España hay muy bien un gusto por una arquitectura coloreada, con el uso de arcos variados de herradura, polilobulados, etc. En Anatolia, bajo la influencia de la arquitectura bizantina, pero también debido a evoluciones específicas en el plano árabe en esta región, se construyeron las grandes mezquitas otomanas de cúpula singular y desproporcionada. En la India mogol, los planos se fueron alejando gradualmente del modelo iraní, destacando mucho en sus edificios la cúpula bulbosa. Hablemos un poco acerca de los ejemplos de estructura. En este caso vamos a hablar acerca de la mezquita azul, un cielo entre bóvedas. Para comenzar a desarrollar el punto que trae de la mano en la construcción, se debe primero situarla geográficamente, basando en describir que la mezquita azul se encuentra ubicada en Estambul y fue construida entre los años 1609 y 1617, bajo el reinado del sultán otomano Ahmed. Como informando adicional, tenemos que el sultán Ahmed fue coronado sultán a la edad de 14 años y falleció a los 28 años, poco tiempo después de la inauguración de la mezquita. En cuanto a su construcción, la mezquita azul fue nombrada Sedef Kar Meher Aga, discípulo del ilustre arquitecto Sinan, quien en su haber fue jefe de los arquitectos imperiales de la corte otomana. Dicha mezquita se ubica en uno de los lugares de construcción más codiciados de la ciudad, junto al hipódromo situado enfrente de Santa Sofía. Popularmente se conoce la mezquita como Mezquita Azul, nombre el cual adquirió por la gran cantidad a la vista de azulejos de color azul vivo y verde, como un aproximado de 20.000 azulejos, los mismos que se encuentran decorando los mosaicos de la parte superior y las cúpulas de la mezquita. Es la más grande y hermosa de Estambul, siendo además la única en toda Turquía, que tiene 6 minaretes, lo cual le adhiere un valor esencial entre las mezquitas otomanas. Durante su construcción se tuvo mucho cuidado de los materiales que se utilizarían, entre ellos azulejos hechos en los talleres del Palacio Real. Las alfombras que fueron colocadas se tejieron en los telares imperiales y además trajeron del extranjero los cristales de las lámparas de aceite, cuyo valor es muy apreciado ahora en día. En ella pueden apreciarse todos los rasgos característicos de una mezquita, pero debe destacarse que la mezquita azul cuenta con 4 minaretes en las esquinas, y cada una de ellas posee 3 balcones, siendo los restantes minaretes más bajos y se ubican en el patio poseyendo 2 balcones. Mezquita de Córdoba. Su arquitecto fue Juan de Ochoa Hernán Ruiz y se elaboró en el año de construcción de 785 a 1523. El área del terreno cuenta de 23.400 metros cuadrados y su ubicación actual está en Córdoba, España. La mezquita de Córdoba es el ejemplo más importante de arquitectura islámica en Occidente, aúna tanto el estilo omeya en España como los estilos gótico, renacentista y barroco de la tradición cristiana, debido a su larga historia y evolución en el tiempo. El complejo se encuentra en el centro histórico de la ciudad, muy cerca del río Guadalquivir y junto al puente romano. En sus alrededores también se ubica el Alcázar de los Reyes Cristianos y el Museo Arqueológico. La mezquita de Córdoba forma parte de la ruta del califato,
que une las ciudades de Granada y Córdoba, atravesando la provincia de Jaén, uniendo unas tierras que fueron testigos durante años de los conflictos entre cristianos y musulmanes en 1930. A raíz de unas excavaciones dirigidas por el arquitecto Félix Hernández, se encontraron los restos del complejo episcopal. El emplazamiento de la mezquita ha sido utilizado a lo largo de la historia como lugar de culto. En época visigoda, ubicó la Basílica de San Vicente. Más tarde, los musulmanes compraron parte del solar y sobre esta construyeron la primera mezquita. El espacio fue entonces compartido por cristianos y musulmanes, hasta que Abd-ar-Rahman I compró la totalidad del solar, destruyendo el edificio existente y construyendo la primera mezquita Al-Jama, o mezquita principal de la ciudad. Como muestra de todos estos acontecimientos, aún quedan hoy en día algunos restos de la basílica visigótica, integrados en la primera parte de la construcción de Abd-ar-Rahman. La mezquita de Córdoba es el mejor ejemplo de arquitectura musulmana, junto a la Alhambra de Granada, en el mundo occidental. En este complejo se puede ver la extensa vida e historia de su arquitectura. Además, es un magnífico ejemplo de la combinación de arquitecturas de dos religiones, la musulmana y la cristiana. Pese a la reconquista, los mandatarios cristianos supieron apreciar el valor artístico y arquitectónico del templo, por lo que lo convirtieron en un lugar para su fe, insertando una catedral en su centro y respetando el resto del conjunto. De esta manera podemos ver que hoy en día la combinación y el contraste de esos dos estilos arquitectónicos y las diferentes características de los lugares de culto de cada religión. Situada en la ciudad vieja de Damasco, después de la conquista árabe, es construida la mezquita de los omeyas. Fue construida por califa omeya Walid I en el año 705, tras 10 años de construcción sobre la catedral bizantina dedicada a Juan el Bautista. Desde la época del emperador romano Constantino I, tiene una capilla que dice contener la cabeza de San Juan Bautista, considerado como profeta, tanto por el cristianismo como por el islamismo. Este edificio habría ocupado un inferior templo romano dedicado a Júpiter Damascenus, originalmente el dios sirio Hadad, y modelo del templo del sol Palmira. Existen también importantes referencias dentro de la mezquita para los chiitas, como el lugar donde se conserva la cabeza de Husein bin Ali, nieto del profeta Mahoma, expuesto por califa. También es famosa por albergar el mausoleo del sultán Saladino, que se encuentra en un pequeño jardín contiguo a la pared norte de la mezquita. Elementos estructurales. Arcos. El arte islámico empleó una nueva extensa variedad de arcos. En un primer momento se empleó el arco de medio punto sobre columna, de tradición bizantina, pero enseguida se elaboró el arco de herradura, el arco lanceolado, el arco trilobulado o polilobulado, arco peraltado o rebajado y arco angrelado. En la arquitectura islámica, el arco de herradura, apuntado o arco túmido aparece en el siglo X. Durante el siglo XV se generaliza el uso del arco apuntado conopial o cóncavo convexo, de 4 centros, 2 interiores en intrados, a la altura de las impostas, y 2 externos en los trasdos. Uno de los elementos más significados por su novedad es el nuevo sistema de soporte de naves, basados en una superposición de columnas y en la parte inferior y pilares, apeadas sobre una pieza cruciforme con modillones de rollos encima. Los pilares se enlazan entre sí por arcos de medio punto, y en la parte superior y de herradura enjarjados en los pilares en la parte media. De este modo, los arcos de herradura realizan una labor de entivo, evitando el uso de tirantes de madera. Sobre los arcos descansa la techumbre del edificio formada por tableros de madera sobre vigas transversales. Materiales de construcción. Los materiales que se usaban con mayor frecuencia son el ladrillo, el yeso, la madera y la piedra. Tipos de arcos. Arcos formados por lóbulos yuxtapuestos con un trazo de pequeños arcos en el intrados, 3, 5 o más. Desde el siglo X los encontramos en la ampliación de Al-Hakam II de la mezquita de Córdoba, en el Mexuar y en el Mihrab
del periodo cordobés del arte musulmán en España.